para el Profeta, que a nosotros nos inspiran para crear el coral Termotanque, y con eso quiero dar paso a nuestro queridísimo amigo Federico Ferrayero. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Federico Ferrayero. Tengo el gusto de estar en las páginas de este quinto número de la revista El Corán y el Termotanque. Y también recibí la invitación para hablar en condición de lector de este quinto número. Es un desafío enorme hablar desde el lugar de lector, porque cuando uno estudia la carrera de letras empieza a perder esa ingenuidad, esa virginidad que tiene digamos, el lector que verdaderamente disfruta de los textos, que va a Corpertú a encontrarse con una novela, con un cuento, o en este caso con una revista como la que hacen los chicos del Corán y el Termotanque. Así que bueno, es difícil, pero siempre me voy a tratar de... Por favor, no me... voy a tratar de reponer la lectura, que fue verdaderamente una experiencia ingenua en mi caso, y prefiero que sea así y no una lectura crítica, porque no estoy en condiciones de hacerla. Tengo mis notas, así que voy a ir mirándolas. Les pido disculpas por no haberlo preparado todo de memoria, pero es para poder tener y sostener un orden en la exposición. Cuando se cansan me dicen y hacemos algún chiste, te lo paso vos el micrófono. Dale, genial. No. Corre por tu cuenta eso. Yo leí la revista, apenas la recibí en un Monticas, yendo de Rosario a Casilda, y mi premisa de lectura fue al azar. Es decir, abrí la revista en determinada página y empecé a leer los cuentos, lo que toca. No recuerdo ahora el orden que tuvo esa lectura, pero sí recuerdo la sensación final, que fue antes de bajarme del colectivo, que esta revista tenía, a pesar de que el editorial no lo especificaba, o sea, no lo anunciaba o no preparaba para eso, tenía dos grandes líneas en las cuales uno podía leerlos. Por un lado hay una suerte de clave maldita, hay textos que pueden reunirse bajo un eje como el horror cotidiano, y otra serie de textos que son textos que admiten o invitan a hacer una lectura política. Es decir, el horror del día a día, el horror de la existencia, y por otro lado la clave política, la crítica política. No sé si fue buscado, no sé si fue encontrado o si es simplemente un defecto del observador, pero esta revista podría leerse desde esas dos líneas. Y después obviamente hay textos que quedan afuera, pero sí eran los que reunían, la gran mayoría reunía estas condiciones. Otro punto interesante es que siempre cuando uno abre la revista en algún momento recurre o mira el índice. Y en este índice llaman la atención los nombres de tres poetas extraordinarios de la ciudad de Rosario, junto a nombres de autores o de escritores o de gente que escribe que no son tan conocidos. Aparece el nombre de Beatriz Viñoli, de Leandro Llull y de Gaby de Chico. Es decir, la revista convocó o recibió textos de tres figuras sumamente consagradas en la literatura de Rosario, que no es un dato menor, porque en los primeros números no aparecen nombres así tan llamativos, tan fuertes dentro de lo que es el campo literario de la ciudad. Sin embargo, eso a mí no me condiciona, porque un reconocido o consagrado puede escribir cosas malas, es decir, no necesariamente todo lo que escribe cualquiera de los que dije o cualquier otro consagrado tiene que ser bueno. O sea, uno lee el texto y después dice, bueno, está a la altura de lo que hace siempre tal, o no está a la altura. En este caso está a la altura. Pero eso es un dato anecdótico. Mis textos favoritos creo que son los que se inscriben en la línea política. A mí me gusta hablar de cuál es el que más me gustó, cuál es el que menos me gustó, y no me da ningún empacho, así que lo voy a decir, ¿no? Si lo hago quedar mal, después me dicen, total,
No, no lo voy a decir, así que mi texto favorito en poesía es el poema de... Ay, ahora mira, qué macana, el de La patrona te ama. El de La patrona te ama me parece excelente, pero no me parece excelente porque sí, me parece excelente porque logra un sujeto lírico o una voz que pone en verso la voz de la mujer bien. Y me parece tan en consonancia y tan oportuno en este momento porque justamente en esta semana apareció en Facebook uno decía, se busca empleada del interior, permito estudiar. No sé si lo vieron, estuvo circulando y es tan aberrante, pero tiene tanto que ver con el clima de época que de repente que la revista incluyera, aunque haya sido azar, pero digamos, uno de los méritos, aunque los haga de casualidad, tiene que... No, seguro, fue inteligencia y previsión. Era lo que yo pensaba. Bueno, la inclusión de ese texto me parece formidable y ese texto se puede unir con el asesinato en la calle Madariaga de Eva Wendell, que no es un cuento de lectura fácil para mí, porque presenta un narrador que te exige como lector ser cómplice y aceptar ese punto de vista cobarde, tan mediocre que tiene. Y lo quiero poner ahí en esa línea política y extender esa escena de la violación del chico a la pasividad con que nosotros asistimos como ciudadanos a tantas violaciones cotidianas que sufrimos y que sufren otros. Y que de repente esa representación de la violación y la pasividad del observador, y bueno, y obviamente también la complicidad policial, admiten ser leído como una crítica política, creo. Y también en esa línea está el texto muy bueno, el poema de Ramiro García, La Llorona, el del Falcon, ¿se acuerdan? Lo leyeron, ¿no? Bueno, no quiero tener que hacer preguntas uno por uno y descubrí que no lo leyeron. Después en la otra línea había otros textos que pueden ser leídos también en esta clave política. El que yo escribí, Isis en la ciudad, sin duda también es un texto político. Si bien en clave humorística, también lo es decir, puede ir por ese lado. Y también puede ser leído, aunque sería una suerte de bisagra, el texto de Jeremías, porque admite las dos lecturas. Por un lado, esta mujer alienada, esta mujer que necesita descansar y que tiene un trabajo que la destruye, que la enajena, pero también esa enajenación no es la enajenación de un único sujeto, de un individuo, aunque el cuento sí lo presente, sino que es la enajenación y la pérdida de sí que sufrimos muchísimos trabajadores. O sea que también podríamos ponerlo que tiene que ver con el capitalismo, ¿no? Con el sistema en el que vivimos, aunque nos pese. Pero me gusta, aunque no es mi favorito, la mezcla de realismo y sueños que produce ese estado de alienación y el exceso de pérdida de la propia vida. En los de la clave maldita y el horror cotidiano, el texto de Vanessa Gómez, que sigue la línea de su libro, que ahora no me acuerdo del título, se le iba a preguntar a Pablo en la puerta. Sirena entre los dedos. Sirena entre los dedos. Bueno, lo leíste, ¿no, Pablo? Me acaban de dar la revista recién. Bueno, ponete largo. Tiene así... Sí, no hay problema. Yo voy a hacer esto. Uno reconoce a la escritura de Vanessa Gómez, bien, es un estilo muy marcado, esto de que aparezcan los insectos y las familias enfermas. O sea, la madre enferma, los hijos enfermos no con tos. Se entiende, ¿no? Y también por el horror cotidiano está el texto de narrativa que es mi favorito, que ya me había agradado, el texto que ella había publicado en el número 4, es de Flor in the Flowerland. Que a quien no conozco quién se esconde, cuál es la verdadera identidad que se esconde bajo este seudónimo, y no he leído nada más que estos dos textos, pero sí habla de una calidad narrativa enorme, y uno ve ahí, me imagino que debe tener arriba de 30 años, pero uno ve una potencia narrativa extraordinaria y un oficio para la escritura muy, pero muy marcado.
Bueno, y me quedé afuera de la novela por entregas, Luna de Provincia de Santa Fe, porque yo había leído el 4, leí el 5, después leí el 2, entonces la novela por entregas me la perdí. De todos modos, en el conjunto es una revista sumamente uniforme y de una calidad muy elevada. Nosotros sabemos, o si no lo sabemos, se enteran ahora, que Rosario es una ciudad que tiene una gran tradición en el ámbito de las revistas y publicaciones periódicas. Es decir, el Corán de Termotanque no es la primera revista de literatura o la primera revista literaria, después podemos despejar qué significa una cosa y qué significa la otra. No es la primera revista, hay un montón de revistas en Rosario que han hecho historia, que han sido muy buenas, y también hay un montón de revistas que fueron buenas y efímeras, y otras revistas que no fueron tan buenas, pero sobrevivieron un tiempo más. Por eso la maldición de Nico M, y yo como soy amigo de Nico M, tengo que saltar en su defensa, o sea, no me puedo quedar callado. Entonces no lo defiendo. No, digo, la maldición de Nico M es como estadística, o sea, decir, una revista no sobrevive al cuarto número, o sea, si uno se pone a mirar la historia de las publicaciones periódicas de Rosario, lo habitual es que las revistas se malogren en más o menos entre el tercer y el cuarto número, o sea, Nicolás, con las estadísticas en la mano, arriesgó y fracasó, y por eso se merece, digamos, que lo bastarden ahora. Pero solo por eso. A mí me gustaría que leyeran el de La Patrona Te Ama. O sea, si lo pueden incluir en el ciclo de lectura, o sea, como pedido, ¿viste? Cuando llaman a la radio y piden un tema. No lo leo yo, si no lo leo yo. Bueno, vale, voy a tratar de poner voz de mujer. Ahora me gustaría decir unas cuestiones generales sobre la revista, porque veo que no soy el más viejo acá, pero sí soy viejo y a los viejos nos gusta